claro, que yo tuve la intuición de que les podía venir bien como involucrarse con el tema del discernimiento. Es algo que yo creo no solo para ustedes, sino para mí, para la rama que yo acompaño, para la iglesia hoy día. Creo que el discernimiento ya no es como una alternativa dentro de muchas, sino que se ha vuelto súper imperativo. Y les cuento un poco de dónde sale que yo haya reflexionado este tema. Sale por una necesidad de la universidad. En realidad yo me entusiasmé mucho con el curso de moral en la universidad con una profesora que es bien seca, la Claudia Leal, y ella a mí me entusiasmó mucho con su comprensión de la moral, que a mí me rompió muchísimos esquemas y acabó con muchos prejuicios que yo traía de qué significaba la moral. Y eso significó que yo me empecé a juntar mucho con ella a conversar porque yo estaba inquieto por el tema. Sentía que las clases como que no terminaban de cerrar todos los temas que a mí me inquietaban al respecto, entonces finalmente yo terminé siendo ayudante de ella y me metí mucho en algunos temas de moral, y esta es una de las clases que yo tuve que preparar para el curso de teología. La adapté igual, porque hay cosas teológicas que no vienen al caso, pero sí les prevengo que quizás no sea una charla particularmente entretenida. Va a ser una charla probablemente un poco densa en algunos momentos, porque atraviesa temas como bien centrales de lo que es el discernimiento moral, es como nombre y apellido, ¿no? Yo le había puesto para la clase de discernimiento una inscripción de Nipsus, que es un moralista chileno jesuita seco. No es chileno, vive en Chile hace mucho tiempo, y él tiene un libro con ese subtítulo, en el fondo discernimiento moral, decisiones responsables. Esto se llama mucho de la visión, con la que yo en el fondo me involucré en discernimiento, viene el Concilio Vaticano II. Hay un documento que es bien central con la comprensión del hombre, que es Gaudium Spes. Esta es la única parte así teológica mala onda, pero que a mí esta frase así me movió el piso cuando yo la leí en clase. La verdadera dignidad del hombre requiere que él actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido y guiado por una convicción personal interna y no por un ciego impulso interior y obligado por mera coacción externa. Pero el hombre no logra esta dignidad sino cuando, liberado totalmente de la esclavitud de las pasiones, tiende a su fin eligiendo el bien y se procura con eficaz y diligente actuación los medios convenientes. Yo puse esas palabras en rojo porque me parecen como que le pueden mover el piso a cualquiera. En el fondo, dice la dignidad del hombre pasa por la acción, por poner en acto su conciencia libre, y no hacia cualquier lado, sino hacia un fin que es el bien, de sí mismo, del mundo, de los hermanos. Y eso está en un documento del Concilio Vaticano II, como que pareciera súper actual. Yo me aproveché de esta oportunidad de hacer una clase en la universidad, entonces metí a Kentenich en la academia, como que esta es mi opción de hablar del padre como en un ambiente académico. Y lo planteé bastante parecido a como se lo pongo ahora. El Concilio Vaticano II, lo que leíamos recién, hace un cambio bastante profundo, que lo vamos a explicar después, en la relación de la ley y la conciencia. En el fondo, la moral, hasta el concilio, tenía una relación muy estrecha y muy amiga de la ley, según una comprensión que vamos a ver después cuál era. Y el Concilio Vaticano II como que irrumpe en la teología con una dignificación de lo que es la conciencia del hombre. En el fondo pone la conciencia en el centro del discernimiento moral y de la moral completa, ¿no? Y de la dignidad del hombre, al fin y al cabo. No sé si han escuchado ustedes el término cristianismo de diáspora que viene de Kentenich. O sea, un concepto de... Es un concepto que el padre toma en una charla bastante famosa que está en un libro que se llama Desafíos de nuestro tiempo, pero que para mi gusto da en el clavo bien importante justamente en aquello que motivó este cambio en el concilio. El padre dice hoy día, y en su hoy día, que fue hace bastante años atrás, ya no podemos confiarnos en las estructuras sociales para asegurar nuestra fe. De alguna forma, todo aquello que aseguraba o facilitaba nuestra vivencia de fe, cada vez se va a ir perdiendo más. Y lo vemos hoy día, después de 50 años del fundador, cómo eso se ha ido potenciando cada vez más, de forma dramática a veces. En el fondo, yo hoy día ya ni siquiera tengo una ley que asegure, por ejemplo, la vida, en un tema bastante polémico que no da ahora el momento de discutir, pero hoy día tengo una ley que me permite abortar en 3 causales. Es decir, si yo quiero seguir una moral católica y elegir la vida, tengo que hacerlo por una elección libre y a conciencia, porque la ley me permite elegir el camino contrario, ¿sí? Es decir,
toda esta estructura legal que antiguamente nacía del cristianismo, evidentemente, acompañaba y protegía una vivencia de fe, hoy día ya no existe. Y por eso el padre habla de cristianismo de diáspora. La diáspora es este tiempo en el que los judíos dejan la tierra prometida y se van a vivir al exilio, ¿no? Entonces, donde ya no hay nada que me proteja. Cada vez hay menos familias que transmiten la fe. En el fondo, cada vez, y esa es la tesis del padre, en este cristianismo de diáspora, cada vez la decisión personal empieza a tomar el primer lugar. Es decir, yo vivo como católico porque decido hacerlo. Porque ya nada me lo asegura. Ni la ley, ni la herencia familiar, ni los entornos. Nuestros entornos son cada vez más diversos, ¿no? O sea, en el colegio a veces uno tenía como una convivencia con pares, y en la universidad eso ya no existe, es un ambiente diverso donde conviven distintas religiones, distintos modos de ver la vida, en fin. La decisión se pone en primer lugar en este cristianismo de diáspora. Y por eso es que yo estoy convencido que el discernimiento es una necesidad como ineludible de la experiencia cristiana hoy día. En ese escenario, ¿no? Hay un presupuesto importante, y es que el sujeto humano es el único de formular una interpretación ética de la realidad, lo cual lo señala como el sujeto ético. Suena súper evidente, pero este cambio es fundamental para el Concilio Vaticano. Vamos a ver por qué. Se trata en suma de que el ser humano es el único capaz de formular un juicio ético. ¿Se entiende lo que es un juicio ético, no? Como en simple, como poner bajo la lupa una realidad y decir esto está bien o esto está mal. Sobre el comportamiento humano, sobre sí mismo incluso. Surge entonces la necesidad de un método, de buscar cuál es el modo correcto de poner en ejercicio ese juicio ético. ¿Sí? Muchas veces pensamos que estamos haciendo juicio ético y en realidad lo que estamos poniendo en ejercicio son prejuicios, bastante poco éticos por lo demás. Por eso yo quise solo rescatar 2 puntos de la importancia del método en la ética, y es que en la ética cristiana es el cómo llegar a un juicio moral acorde a los criterios del Evangelio, ¿sí? Transmitido y confirmado por el magisterio de la Iglesia. Quizá para comprender particularmente esto habría que haber hecho una clase anterior sobre qué es la moral, pero nos la vamos a saltar y voy a intentar como comentarle algo muy simple. La moral católica, la moral cristiana, es el paso segundo. El primer paso de la moral católica es la revelación. Es decir, lo primero para comprender el universo moral es comprender que la moral nace de un encuentro con Jesucristo, que por nosotros es mediado por la experiencia personal de encuentro con Él y por el testimonio del Evangelio. Y eso es súper importante comprenderlo en ese orden, porque hay gente que cree que para encontrarse con Jesús hay que ser buen tipo. Y el mono es al revés. Yo en el momento en que me encuentro con Jesús, me dan ganas de ser buen tipo. En el momento en que me encuentro con Jesús, me resulta ser buen tipo. Pero por mucho tiempo transmitimos una moral católica que era condición para el encuentro con el Jesús. Y hoy día todavía, ¿no? En muchos ámbitos, pero en el fondo, pararse dentro de la iglesia y decir, flaco, tú puedes entrar siempre y cuando cumplas con esta cantidad de preceptos. Y entonces el Señor te va a recibir con dignidad. Y el mono siempre fue al revés. El primer paso es siempre el encuentro con el Señor, el encuentro con la buena noticia, la revelación. Y de eso surgen criterios morales. ¿Se entiende? Sí. Si ustedes se van como con eso grabado, yo me voy por pagado. Creo que es un cambio necesario para la iglesia y para nosotros. Y el segundo punto de este método es que el desafío consiste en buscar y encontrar una estructura que pueda emplearse para distintos contenidos en diferentes contextos. Eso significa que el método en la ética y en la moral quiere ser lo más amplio posible. No versa sobre casos particulares. El método. El desafío está después en que una vez que yo adquiero el método que vamos a aprender, yo sea capaz de aplicarlo en diferentes contextos. Pero si no, la moral se vuelve loca, generando una moral particular para cada hecho concreto, ¿no? 2 términos en jerigoncio, pero que es importante captar. Ojo, que yo voy a hablar ahora y probablemente en algún momento hable un poco despectivamente de ambos, pero son unos bacanes ambos métodos. Lo que pasa es que yo me caso con el discernimiento, que es distinto a estos dos. Pero estos siguen operando todavía en nuestra moral. Probablemente después del concilio se vieron bastante menguados, pero siguen operando. Son 2 métodos distintos, la deontología y la teología, y se diferencian en el lugar que le ponen a la ley. Para ambos, la ley es el referente principal para determinar si algo es ético o no ético. Y les explico cómo.
Bueno, el término ley en la teología moral dice relación con la mediación objetiva de la moralidad. Un dato friki, si se aburren levantan la mano. Dato friki, que la ley en griego se dice hodos y en hebreo se dice derek, y en ambos términos se traduce como camino. La ley era comprendida antiguamente como un camino con límites súper establecidos, pero con una dirección y un horizonte. En el fondo, la ley no es ese bloque que a veces en la comprensión quizás más actual, ahí podrán ayudarme después los abogados, pero como este bloque de contenido, sino como esta evolución permanente. Y de hecho, cuando uno se mete en la teología paulina, descubre que Pablo, a pesar de que era súper como apegado a hablar de la ley y a imponer la ley, la comprende siempre como un camino. ¿Como un camino hacia dónde? Hacia la salvación, finalmente, ¿no? Rodrigo. Sí. Cuando Jesús dice yo soy camino, verdad y vida, ¿debe haber usado la palabra hebrea entonces? ¿Derek? Te mentiría. O sea, yo creo que si no. se aplicaba al mismo, o sea, si era la misma palabra. Sí. No, porque no son sinónimos. En el fondo, la palabra que se usaba para hablar de ley tiene una notoriedad, una connotación de camino. Habría que entrar después bien al hebreo. Pero te mentiría si te la afirmo, pero creo que no. Creo que no. Ahora, es una muy buena cita para decir, cuando Jesús dice de sí mismo, yo soy camino. Yo soy ley, en el fondo, yo soy la ley, finalmente. O sea, eso está muy acorde a la teología de ese pasaje en particular, de decir, yo soy el referente, de mí surgen los criterios, ¿sí? No de un flaco iluminado. Y para comentarnos, sí. que encuentro que como eso que decís, como de que la palabra ley haya tenido esa otra interpretación, o ese otro contexto, porque para uno naturalmente va a ser como la ley, el concepto al cual te imagináis una caja. Es donde te pone una caja y te pone los límites. Y es como que al revés que un camino. Un camino es como algo que te lleva hacia algo, hacia... algo abierto, de hecho. Es como que el concepto actual en la ley son las cadenas. Es como hasta dónde puedes llegar. Y ese es el marco de actuación. Pero es súper distinto pensarlo como la ley es el camino, lo que nos lleva... O sea, cambia radicalmente. O sea, en todo el testimonio evangélico la ley tiene siempre un sentido pedagógico. En el fondo la función de la ley es pedagógica. ¿Para qué? Para que te salves. ¿Para qué? Para que vivas bien. En el fondo en términos como más actuales, pero muy reales y profundos, para que seas un tipo feliz, para que seas un tipo pleno. Esa es la función de la ley en el testimonio evangélico, ¿no? Y por eso el castigo de Dios también en el Antiguo Testamento, el castigo de Dios no es una volada de Dios, una autosatisfacción de Él que tiene el poder de castigarte. El castigo en el Antiguo Testamento, en el fondo cuando yo no cumplo la ley, viene un castigo. Es siempre pedagógico también. El castigo de Dios, cuando uno estudia la teología veterotestamentaria, descubre que siempre tiene una intención de salvación. Te castigo porque te quiero mucho, porque quiero que aprendas y quiero que te salves. Entonces por eso te doy otra oportunidad, ¿no? Sí. El concepto de ley al final lo puedo expandir a todo, ¿no es cierto? No que sea una caja, sino que sea un camino para todo, ¿no es cierto? No porque de repente se habla de la ley, la parte más de la moral cristiana, sí. Pero al final es una ley legal, claro, como otra clase de normas. claro, la ley en general lo puedo ver como un camino. Sí, totalmente. Del que se desprenden principios, valores, normas, que la moral se encarga como de gestionar y sistematizar. Pero es siempre un cambio. Ahora es importante recordar quizá esta sentencia de Jesús que igual es lapidaria para la época, pero el hombre no es para la ley. La ley es para el hombre. Y entonces ahí también se rompen como muchas tendencias legalistas de la época. Que en el fondo, a pesar de que yo descubro que la ley es un camino salvífico, está al servicio del hombre. Ese límite está al servicio del hombre. ¿Se entiende? Y esa es parte del cambio de sentido que dice, yo no tengo que cambiar la ley, sino que darle un sentido diferente. O sea, esa sentencia le pone a Jesús aquí el cartel de revolucionario hardcore. Si, en el fondo vino a romper con algo que era central para la religión de la época y para la estructura social de la época, que era religiosa, ¿no? Bueno, nos podemos quedar años, pero acá tengo un ejemplo. En lugar de la ley se desprenden valores, principios y normas, y yo les puse el ejemplo de la honestidad intelectual.
porque para la clase me sirvió. Después tenían que hacer un trabajo, entonces ahí les pasé como la boleta. El valor señala el bien ético. Es un bien la honestidad intelectual, o la honestidad en cualquier campo. Ser honestos es un bien que se desprende del testimonio evangélico, ¿sí? Decir la verdad. En este caso, la honestidad intelectual. El principio dirige las opciones y las actitudes. Si tomo la honestidad intelectual como valor, el principio es respetar el trabajo intelectual de cada uno. Es decir, que el trabajo intelectual de cada uno sea reconocido, que tiene un valor que responde a la honestidad. Y la norma, en negativo, sería no copiar. Y en positivo, en términos concretos, es si yo ocupo contenido intelectual que no me pertenece, lo cito. ¿No? ¿Se entiende en el fondo como que finalmente uno puede llevar todas las actitudes cotidianas al valor? Y puede ahí corroborar si es evangélico o no. ¿Se entiende? Voy a hacer el camino como hacia atrás, para ir discerniendo si lo que yo estoy haciendo finalmente es lo que Jesús quiere que haga, ¿no? Porque a veces le encaletamos valores evangélicos a Jesús que no son nomás, ¿no? La función de la norma, esta concretización del valor, en particular práctica no es necesaria en cuanto indicativa, ¿no? Pero no puede convertirse en un absoluto en sí misma, ya que la salvación es un don de Dios y jamás un producto de la ley cuya función es la de mediador. Les voy a dejar las citas de tarea para la casa. Hace sentido a todo lo que voy poniendo, ¿no? Pero no nos va a dar leerlas todas. Pero esto es súper importante. La ley, y es también como uno de los gritos fuertes de Jesús en el Evangelio, la ley no nos salva. La ley no salva a nadie, ¿no? No somos salvados por la ley. La salvación es siempre un don de Dios. Y por eso cuando yo me enfrento a mi pecado y quiero ponerme la medalla de conquistar este pecado para salvarme, estoy súper equivocado. La salvación es siempre un don de Dios, siempre. Yo no me gano la salvación nunca, ni por más medallas que me cuelguen en el pecho. Ese pecado que me ha acompañado toda la vida y que no he podido superar, el día que lo supere me voy a salvar, estáis perdidos, claro. No funciona así. La salvación es un don y los dones se reciben con el corazón abierto, sí. ¿Y eso quiere decir no suena como demasiado protestante? No, porque eso no quiere decir que Dios desconozca nuestros méritos. Eso no quiere decir que Dios desconozca mis esfuerzos. El tema está en no poner el acento en ganarme la medalla, sino que mi corazón se vuelve un corazón abierto para recibir el don. Y por eso tiene sentido que yo intente ser un mejor tipo. Por eso tiene sentido mi esfuerzo por vivir más de acuerdo a la moral evangélica. ¿Sí? De hecho, bueno, esa es la gran polémica con los protestantes, pero el matiz es muy sutil. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, yo me empiezo a embalar, entonces como que, perdón. Dale. La diferencia entre deontología y teleología. La deontología establece la validez de la norma independiente de cualquier circunstancia que se pueda presentar. En simple, la deontología acentúa la ley y en el fondo aquel que vive una moral deontológica respeta la ley por la ley en sí misma. En el fondo yo esta cuestión la cumplo porque es ley. Yo ando a 50 km por hora hace 2 semanas o un mes, no sé qué, porque esa cuestión salió publicada y promulgada como ley. Me guste o no, es ley. Esa es una mirada un poco simplista, lo estoy explicando, pero deontológica. Encuentro que aterrizar. ¿Cómo? Yo encuentro que aterrizar. Es aterrizada, es fácil, es clara. Yo creo que ese justo no semáforo en rojo, o sea, nosotros tenemos que parar el semáforo en rojo porque Claro. la ley lo exige así, por lo tanto. Sí. ¿Qué más vueltas le vaya a dar? Claro, es muy directa al final. Pero ¿en qué conflicto entraría esta visión con lo que dice el concilio? ¿Qué es el concilio? Que pone en el centro la conciencia. Si se me cayó el burro al pozo un sábado, en el fondo. No lo saco. Porque la ley dice que el sábado no se sacan los burros del pozo. ¿Cachai? En el fondo, yo acepto la ley. Alguien dijo que andar a 50 km por hora era ley, ¿cachai? Y por eso la acepto. Por eso ambos caminos son caminos morales, ¿eh? Yo por eso quería como hacer la prevención antes de que me los voy a echar, pero porque me gusta la otra nada más. Pero son caminos válidos, morales, actuales también, ¿no? Pero para mi gusto estrecho. Por eso propongo el discernimiento, ¿no? Y la teleología se enfoca en las consecuencias de la ley. Es decir,
yo ando a 50 kilómetros por hora porque si no, me multan. Si yo incumplo la ley, recibo una multa. Y si yo la cumplo, me ahorro probablemente accidentes, en fin, puedo tomar las estadísticas, ¿no? La deontología cumple la ley por la ley misma, la teleología se fija en las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento de esa ley. ¿Se cacha el matiz de diferencia? Ambas posturas centran su acción principal en la acción moral, la deontología, o en sus consecuencias, más que en el sujeto moral, que es lo que viene a proponer el discernimiento. ¿Sí? En este juego moral siempre están en juego la ley, el sujeto, la realidad, la propuesta salvífica, ¿no? Que es lo que motiva la moral. Estas se centran más en la ley. El discernimiento viene a decir, estamos mal, hay que centrarse en el sujeto moral, que no anula la ley, pero es otra situación que vamos a entender ahora. Bueno, una tercera vía es la que propone el discernimiento, una comprensión teleológica de las normas deontológicas. En el fondo, es considerar la importancia de la ley por sí misma, es considerar las consecuencias de la ley, pero es poner en el centro del sujeto, ¿no? Esto es importante igual, para que no piensen que soy tan hippie, pero que las circunstancias concretas no niegan la universalidad de la norma. ¿Sí? Que nos pasa mucho en los discursos, sobre todo los discursos candentes hoy día, que en el fondo no somos capaces de sostener verdades que son universales, porque la circunstancia concreta tiene un poder emocional, emotivo, afectivo, de convencimiento súper potente. Y ahí guateamos, y no sostenemos la universalidad de la norma. Si yo soy capaz de encontrarme con una norma universal que nace del Evangelio, y soy un tipo de fe, soy capaz de sostenerla, porque creo que esa ley, entendida como camino, nos salva. Bueno, el discernimiento, nos vamos a meter ahí ahora. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Sí. Vale. Sí. El discernimiento centra su reflexión moral en el sujeto y rescata a la vez la función pedagógica de la ley. Por favor, ahora cada vez que piensen en ley, según Jesús en el Evangelio, piensen en el camino y en la pedagogía, ¿no? Que nos lleva a la salvación, sin reemplazar la centralidad de la conciencia. Y eso viene a proponer el Concilio Vaticano II. ¿Puedes ir un segundito más la...? Sí. ¿A qué se refiere Rodrigo con la centralidad de la conciencia? Sí, eso me iba a explicar. Ese vuelco es muy conciliar, muy Vaticano II, es central y es súper como jugado. En el fondo dice, la conciencia está por sobre la ley. O sea, En el fondo, aun cuando a mí me digan que la luz roja, que no puedo pasar en luz roja, si yo llevo a una persona herida al lado, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo concreto que puede pasar incluso por encima de una universidad de la norma, y mi conciencia me dice, su riesgo de muerte pesa más en este momento que la luz roja, y yo en conciencia cruzo, estaría haciendo un discernimiento ajustado a la moral. ¿Se entiende? Sí, en el Por eso es fondo- tan importante ser capaz de reconocer cuál es la ley que está en juego y cuál es la realidad concreta que está en juego, ¿no? Sí, pero en el fondo cambia mucho en la práctica con la aplicación. O sea, en el fondo es como le da la relevancia a que conscientemente tú creas o estés convencido de que ese es el camino o esa es la ley para el caso en concreto, a pesar de que la ley Ya, pero ahí- universal como que te diga otra cosa. Ahí tiene un punto central y que valida que todavía existan profesores de moral. Y es que las conciencias pueden ser rectas o no rectas. En el fondo puede haber una persona que tenga una conciencia súper errada, por experiencias de vida, por historia familiar, por afecto, porque le transmitieron que bueno era esto y en realidad desde el Evangelio no era bueno. En el fondo, sí, el concilio se queda hasta acá, pero la pega que nos viene después del concilio es formar nuestras conciencias. Y cuando yo digo formar nuestras conciencias, no estoy diciendo someterlas a una enciclopedia de contenidos, sino exponerlas al encuentro con Jesús. Por eso tiene sentido el cultivo de lo religioso para nosotros, porque en el encuentro con el Señor, que es el origen de todos mis criterios morales, es donde mi conciencia se vuelve recta. En el fondo, simplificado como a lo cotidiano, es preguntarse ¿qué haría Cristo en mi lugar? La pregunta de Gustavo es una pregunta de conciencia. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y respecto de esa respuesta que surge de esa pregunta,
estaría siendo recto en el uso de mi conciencia o no. Pero en el fondo igual, por ejemplo, estoy pensando en el tema de un juicio de valor hecho por alguien externo respecto al acto de otra persona en cuanto a su moralidad. Sí. O sea, el juicio de valor que una persona puede hacer respecto al acto que está realizando otra persona nunca va a poder tener todos los elementos como para poder decir, o la autoridad para poder decir lo que tú estás haciendo es inmoral. O sea, puede que yo tenga una conciencia más recta que el otro, pero en el fondo, del punto de vista, no sé, de lo reprochable que sea para esa persona, no puedo, no sé qué tan reprochable va a ser si que en conciencia lo hizo Sí. como de buena fe y como ajustado al camino que ella pensaba. Entonces, O sea, como que imponerle eso, a lo mejor, claro, puede ser como duro, pero en el fondo también hay que entender que esa persona hizo algo en conciencia rectamente, de acuerdo a su conciencia, aunque no haya sido la más recta. bueno, este enfoque justamente enciende todas las alarmas respecto a los juicios que yo hago de otros. Porque en el fondo uno tiene que llegar a considerar la conciencia del otro igual. Y como a esta parte que poner un pito al video. Desde ahora. Pero por ejemplo, estas normas como universales de que los divorciados no pueden comulgar, en el fondo nace como de comprender que el divorciado, y objetivamente lo ha hecho, ha roto como la fidelidad al sacramento, ¿sí? Eso es objetivo. Ahora, ¿por qué eso se llegó a romper? Es lo que este enfoque debería considerar. ¿Fue porque hubo una minusvaloración del sacramento? ¿Fue porque hubo circunstancias de vida irrevocables que llevaron a una separación porque era sano para ambas personas, aun cuando ambos sigan valorando muchísimo el sacramento del matrimonio, pero la convivencia se hizo imposible, ¿no? Toda esa reflexión está permitida post concilio. Y en el fondo me lleva a decir, espérate un poco, yo no lo voy a juzgar de entrada porque es divorciado, quiero entender qué pasó ahí, sin negar la universalidad de la norma, de que el divorciado efectivamente ha roto como el sacramento. ¿Sí? Pero bueno, ahí entra en juego el ejemplo de Jesús, que viene un poco de cerca la recomendación porque es mi evangelio favorito, pero Jesús con la adúltera, ¿qué hace Jesús con la adúltera? La adúltera, imagínense, está en el piso, lean ese evangelio porque es muy gráfico. La adúltera está en el piso siendo expuesta en su humillación y en su pecado para todo el mundo que estaba alrededor. El juicio de la adúltera era evidente, cualquiera que hubiera estado pasando por ahí habría dicho adúltera, ¿sí? Porque eran los 3 pecados capitales de la época, en fin. La adúltera en el piso, los fariseos de pie, dice la Escritura, juzgando a la mujer, interrogando a Jesús. Maestro, le dicen irónicamente, ¿tú qué harías? ¿Y qué hace Jesús? La respuesta de Jesús. Que tire la primera piedra. La respuesta primera de Jesús es inclinarse a la altura de la adúltera. Jesús se inclina a su realidad, rompiendo con la ley que está de pie. Y lo más fuerte de todo es que esto para algo sirve un poco el estudio histórico de la teología, pero en el fondo el templo era como, pero me estoy yendo por otro lado, pero les juro que son 2 minutos. El templo era una estructura como con varias paredes, con varios espacios. ¿Cómo se dice cuando hay uno fuera del otro? ¿Niveles? No, con varios espacios concéntricos. Al centro estaba el Santo de los Santos, un espacio de mármol cerrado al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año. Y era un espacio donde estaba guardada el arca de la alianza, las tablas de la ley y con un velo. ¿Cachai cuando Jesús muere que dice que se raje el velo del templo? Ese velo es el que se raja, teóricamente. En el fondo como diciendo, esto que estaba velado solo para el sumo sacerdote ahora es propiedad de la humanidad. ¿Cachai? Esta verdad que Dios quiso comunicarle al hombre ya no está para algunos, está para todos, porque eso he conquistado con mi muerte. Pero ese es otro evangelio. Después de ese lugar concéntrico, había un lugar en el que participaban los hombres religiosos, generalmente la gente elegante, religiosa de la época, en un lugar un poco más penca que el Santo de los Santos, pero igual muy cuidado del templo. Y luego fuera había un espacio que estaba como con estos arcos típicos del templo, en el fondo como semi-comunicado con el exterior, donde podían estar las mujeres, donde se paseaban también con las ofrendas que iban a ofrecer. Las ofrendas se vendían afuera del templo, por eso cuando entran Jesús se enoja, en fin. Entonces en este espacio era ruidoso y podían estar las mujeres.
Lo interesante de ese espacio es que el piso era de tierra. Y eso nos da un tremendo dato, porque entonces sabemos dónde ocurre esta escena. Porque hay una mujer y porque dice que Jesús toca la tierra. Lo hardcore de todo es que al templo había que entrar puro. Yo tengo que estar purificado para entrar al templo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Mete la mano en la tierra adentro del templo. Es un gesto de Jesús que los pobres flacos de la época, que eran buenos tipos, los fariseos no son malos, eran tipos que creían nomás que con la ley se salvaban. Se iban a tirar los pelos. Porque Jesús no solo se pone a la altura de la adúltera, sino que toca la tierra, en el templo adentro, diciendo: yo estoy por sobre la ley, porque lo que me importa es entender qué es lo que le pasa a esta mujer en el corazón, antes de juzgarla desde la ley. Los fariseos insisten, y ahí recién Jesús les responde: el que no ha pecado, que tire la primera piedra. Flacos cacharon, que todos tenían pecado, empezaron a soltar las piedras. Y con esto termino el discurso, pero ¿cuál es la primera palabra que Jesús le dirige a la adúltera? Mujer. Mujer a secas. Durante todo el Evangelio, ella fue la mujer adúltera, o la adúltera. Y Jesús le dice solo mujer. Jesús rompe con todos los prejuicios que se le estaban imponiendo, y lo bonito de todo, yo lo descubrí leyéndolo en griego, es que Jesús usa la misma palabra que usa para decirle mujer a la Virgen María desde la cruz. La misma palabra en griego, la usa solo 2 veces, ahí y con la adúltera. En el fondo lo que está diciendo Jesús es: yo no desconozco tu pecado, porque le invita después a no pecar, pero soy capaz de ver tu verdad más profunda. Y a eso nos llama una moral de discernimiento que pone en primer lugar la conciencia. ¿Se entiende? O sea, el discurso tiene sentido porque estamos llamados justamente a ver el alma de las personas. Una moral estrecha, y para mi gusto errada, es la que solo se encarga de las consecuencias del pecado y de la etiqueta del pecado. El envidioso, el malo, ¿sí? El débil, ¿no? Y ignora todo lo que sucede en el interior de las personas, especialmente en su conciencia, que es un lugar sagrado. Seguimos, si no terminamos pasado mañana. Yo les voy a hablar de 4 métodos. Espero, si no alcanzamos, bueno, se los mando después y queda pendiente. No quise meter como conscientemente el método kentenigiano. Me parecía que eso daba para otra junta de ustedes, para que lo elaboren o lo elaboren con otra persona. Porque increíblemente, no es porque yo sea fan de Kentenich, pero a mí me parece súper actual y muy jugado y muy valiente. Y además toma mucho de esas 4 como corrientes, ¿sí? Estas 4, lo repito nomás para que lo recordemos, ponen en el centro el sujeto moral, ¿sí? Porque son métodos de discernimiento. El enfoque de Paulino. Les dejo la cita de tarea. En el pensamiento paulino no se contraponen ley y anarquía. En el fondo, esta conciencia mucho más actual de que lo que está contrario a la ley es desordenado. Sino que Pablo contrapone la esclavitud a la ley y la libertad que nace del espíritu. Porque, les repito, Pablo tenía la conciencia de que la ley era una pedagogía de salvación. Entonces, desde ese punto de vista, hay que evitar ser esclavos de la ley. Porque significa que entonces está el hombre para la ley y no la ley para el hombre, ¿no? Lo importante, dice Pablo, es la libertad que nace del espíritu, que es un don. La palabra don es clave en moral y la ignoramos tantas veces, ¿no? Bueno, ahí puse esa prevención para los alumnos nomás de teología. Esto no significa un camino de libertinaje, ni tampoco una expresión de irresponsabilidad, ¿no? Es la libertad que nace del espíritu. La ley no es autosuficiencia, tiene que ver con lo que yo les decía antes. No se trata de cumplir la ley para ganarme medallas y con eso comprarme la salvación. Aquel que vive solo en función de la ley aún no conoce el ámbito de la fe como encuentro y experiencia. De vuelta a lo que les decía antes. Yo cumplo la ley porque me encontré con Jesús y porque he descubierto en el mensaje de Jesús que seguir sus leyes, que seguir su camino me hace bien, me hace feliz. Y no al revés, sino, yo lo he visto mucho también en este tiempo de cura, que es un mes, así. Pero, bueno, de las cosas lindas que yo he vivido es que la gente, por una razón muy misteriosa, te permite asomarse a lugares de su alma que yo entro como rezando mucho y diciendo, ¿por qué? Así, ¿por qué Dios me lo permite? Pero es impresionante cómo el alma de las personas puede quebrarse
o puede encerrarse en sí misma cuando pretenden ser buenos tipos para estar ante Dios. Cuando en el fondo piensan que Dios les exige en primer lugar blanquear sus vestiduras para presentarse ante Él. Y no funciona así. Al menos el mensaje de Jesús de los Evangelios no funciona así. Primero me encuentro con Él y entonces después empiezo a ser buen tipo y me hace sentido, ¿no? Si no, es una carga en la que puedes pasar toda la vida. Porque nunca vas a ser tan buen tipo para estar como de cara a este Dios que es todo bien. Súper breve también, pero yo creo que eso es una consecuencia de interrumpir la formación en la fe cuando terminamos la primera comunión o la confirmación. Y después nos perdemos y volvemos, o sea, a los 35, antes de casarse la gente en general, que se queda con los aprendizajes o los alineamientos de la fe que se pasan a los 15, o a los 14, o antes. Y obviamente ahí quizás es un poquito más deontológico en el fondo, que tú tienes que cumplirlo porque hay que hacerlo, ¿no? En vez de ir formando un poco más de conciencia para discernir finalmente. Bueno, a mí esto me prendió mucho y con el trabajo de la juventud de este tiempo, lo mucho que nos falta la catequesis. Exacto. Como una catequesis básica, pero Continua. para nosotros, Y continua. ¿cachai? Como continua, pero de lo más básico, así los flacos, pito ahí también. Tú habláis con los flacos y les preguntáis por la misa y no son capaces de formular qué es lo que pasa ahí. Y no es que sea un misterio demasiado formulable, pero al menos que uno comprenda a qué se está exponiendo en la misa. Si no, yo no tengo cara para pedirle al flaco que vaya a misa un viernes en la tarde. No, porque si no le encuentras... Por eso creo que hay que volver. O sea, esto nos impone volver a una catequesis buena, cercana, con sentido, pero buena. Importante, lo que ya les decía, la salvación ofrecida por Dios no es fruto ni consecuencia de los méritos personales. Es siempre don y gracia. Yo con esto, Pito, me peleé con el profesor de antropología teológica, con Román Murí, un crack, por mi soberbia. En un momento Román dice, todo, absolutamente todo, lo que yo soy capaz de hacer de bien, es gracia. Y yo decía, entonces no hay ni un mérito. Si en el fondo, entonces, ¿qué le ofrezco yo a Dios? El corazón abierto. Y ahí me peleé una semana con Dios porque dije, tanto esfuerzo para nada, como que yo pensé que tenía como un buen lugarcito en el cielo, es que no funciona así. Lo mejor que yo puedo ofrecerle a Dios es un corazón abierto, porque ahí actúa el don y la gracia. Incluso, decía Román, incluso esos momentos en los que uno tiene ganas de rezar, el Espíritu Santo que está soplando. Cuando yo tengo ganas de bien, el Espíritu Santo. Por eso conviene hacerle caso. Por eso cuando a mí me dan ganas de hacer algo bueno, no duden. Háganlo. Porque probablemente el Espíritu Santo pegándole un buen soplo. Importante discernir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es la pregunta que ha movilizado a la fe católica de tantas personas por tantos siglos. ¿Qué es lo que quiere Dios? También la propia, ¿no? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios con mi entorno, con mi gente? Por eso el discernimiento es importante y en el pensamiento paulino se trata de la búsqueda constante de aquello que le agrada a Dios. Este es un pensamiento que Kentenich recoge mucho. Hago lo que agrada a Dios, ¿no? Y es un pensamiento también bonito para cultivar nuestro espíritu religioso. Nosotros creemos en un Dios que se hizo hombre y por eso podemos creer en un Dios que sonríe cuando nosotros nos esforzamos por el bien, que sonríe cuando yo me esfuerzo por un corazón más abierto para recibir sus dones, ¿no? La salvación es la apertura de Dios y la búsqueda de su voluntad. Nosotros no creemos en un Dios aristotélico. El Dios de Aristóteles es un Dios lejano, inconmovible, ¿no? En la típica como esquema atomista, ¿no? El motor inamovible, el motor primero. Y a nosotros no creemos en ese Dios. Nosotros creemos en un Dios que es capaz de compadecerse. Misteriosamente creemos en un Dios que se entristece de mi pecado. Como que hace medio cortocircuito eso en la cabeza. Pero en ese Dios creemos. Ese Dios nos vino a mostrar Jesús. Dokimasen es la forma en que Pablo habla de discernimiento. Y en el término griego es un término que tiene que ver con el don de Dios. Es decir, y eso es súper bonito, para Pablo el discernimiento no es un método, es un don. Y por eso si yo quiero discernir, tengo que pedir que Dios me regale el don del discernimiento. Es filete, como en Pablo es el pensamiento. Y Pablo, con lo legalista que era también a veces, es un tipo así muy chuc. Y para él el discernimiento es un don. Y por eso lo implora permanentemente. Bien. Eso es como el resumen de Pablo. Dokimasen. Discernimiento es un don. ¿Qué hora es? Ustedes me cortan. 10:25.
¿Hacemos esto y terminamos? Ustedes me dicen. ¿O cortamos acá? Como ustedes quieran. En la espiritualidad ignaciana, de la que el padre Kentenich bebe tanto, así, y que le ha hecho tanto bien a la iglesia. Para Ignacio es fundamental la propia experiencia. Es el lugar donde yo puedo reconocer la acción de Dios en mi vida. Es el lugar donde yo reconozco la voz de Dios. Y eso lo podemos reconocer en Kentenich con mucha claridad también, ¿no? Su vida interior, la vida interior de Ignacio, es el recorrido de la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Se trata de un peregrinar interiormente. El discernimiento para Ignacio es un movimiento interior. No es el seguir una serie de pautas una tras otra. Es un peregrinar interior que a veces se pone escarpado y complejo, pero es un peregrinar interior, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Es la pregunta que dirige los ejercicios espirituales de Ignacio, ¿no? Este interrogante dice relación con la decisión particular o la dirección de la propia vida. ¿Han hecho ejercicios espirituales? En el fondo tienen un acento bastante puesto en hacerme cargo de que yo decido por dónde quiero conducir mi vida. Eso me resulta para bien en la medida en que lo hago con Dios, pero es una decisión abierta. Por eso también uno tiene que, como adulto, hacerse cargo de las consecuencias que tiene elegir un camino que no es de Dios. Eso trae consecuencias para la vida personal y para la vida del mundo. En una noción tal vez un poco más amplia de teología de creación, cuando yo opto no por Dios, sino por lo que no es Dios, que puede ser el mal, el demonio o simplemente el mundo, yo de alguna forma intervengo en la armonía de la creación. Y eso es súper bonito, porque en el fondo cuando yo soy consciente de que mi esfuerzo por seguir la voluntad de Dios permite que el mundo viva en más armonía, en un tiempo donde la ecología se hace tan central para nuestro ser católico también, creo que hay pensamientos bonitos ahí, importantes, no solo bonitos. Ya, esto para mí es como de las cosas difíciles que propone San Ignacio, pero es central también en su discernimiento. Ignacio habla de la santa indiferencia, que significa una disposición activa de generosidad y una libertad que no plantea condiciones para comprender cuál es la voluntad de Dios. Es decir, yo me paro frente a un camino sin saber qué es lo que Dios quiere, pero que me dé lo mismo si Dios me dice izquierda o si Dios me dice derecha. Porque muchas veces nos puede pasar que nos metemos autogoles en el discernimiento. Que en el fondo yo empiezo a discernir, pero ya sabiendo perfectamente dónde quiero llegar. Como diciendo, voy a discernir para hacer el jueguito este de hablar con Dios, pero yo quiero llegar ahí. ¿No? O como le rezo a Dios pidiéndole algo, pero ojalá me mande por este camino. Ya, lo que dice San Ignacio, que es una actitud santa, realmente santa, es que hay que plantarse en un discernimiento indiferente, donde no importa dónde Dios me quiera llevar. Si les resuena poder en blanco, a mí también. Como creo que ahí hay una riqueza gigante en nuestra espiritualidad, ¿no? Es una indiferencia en el sentido positivo, ¿no? No una indiferencia como desafectada, sino abierta a lo que Dios quiera. Un segundo paso importante en el discernimiento ignaciano es el proceso de confrontación con la vida, ¿no? La muerte y resurrección de Jesús dentro del contexto de pertenencia a su iglesia. En el fondo es decir, yo creo en un Dios que se hizo hombre, y por eso lo humano, y esto también resuena mucho con la voz del alma de gente, lo humano es un lugar de reconocimiento de la voluntad de Dios. Aquello que decidí con indiferencia, me dijo a la derecha, me voy para la derecha. Yo no me convierto en un caballo de carrera, estos que van como con la, ¿cachado? Como con la ojera, ¿sí? Sino que voy confrontando esa decisión con la vida real, con lo que siento, con lo que veo, con lo que rezo, con lo que provoca mi decisión, en mí y en otros. Es lo que Kentenich diría la confirmación, en el fondo la ley de la puerta abierta, la cruz, y después reviso si eso realmente tuvo frutos fecundos o fue más bien destructivo, ¿no? La elección está en el centro del ejercicio, lo que les decía al principio, decidir. La palabra denota la experiencia bíblica de la elección divina en cuanto a la persona hace la decisión en el contexto de sentirse elegida por Dios para algo concreto. Y ahí a mí me resuena siempre el tema del ideal personal. Perdón que yo haga todo el tiempo el link con Kentenich. No estoy queriendo decir con eso que Kentenich se la sabe toda, sino que efectivamente Kentenich tomó sabiduría ignaciana, muy central en su pensamiento. En el fondo es comprender que Dios nos ha elegido a cada uno para algo único.
yo hay un pensamiento que tiendo a compartir en este momento, y no es por ponerme dramático ni demasiado piadoso, pero el tema de la santidad, que tanto hablamos en Schoenstatt y en la iglesia, es un tema que hoy día se ha vuelto dramático, porque yo de chico era fanático de San Francisco de Asís, les voy a contar una estupidez, pero pito también. Era muy fan de San Francisco de Asís y empecé en el noviciado, cuando entré a la comunidad, a leer muchísimo San Francisco de Asís, embaladísimo, como decir, este tipo llegó a ser un santazo de la iglesia, yo quiero seguir sus pasos. Entonces empecé como, este flaco renunció a lo suyo, yo de alguna forma también, renunció a su polola, yo también, y hasta ahí filete, como que yo me estaba sintiendo cada vez más San Francisco de Asís, hasta que la biografía, San Francisco besa a un leproso, y ahí se convierte, como que bueno, es uno de los puntos centrales de su conversión. Y yo dije, estoy jodido porque no hay leproso. Como, ¿de dónde me invento yo un leproso para seguir los pasos de San Francisco? Suena estupidez, pero en el momento ese me pegó un combo en la cara. Porque dije, no puedo ser San Francisco de Asís. Y por más que siga sus pasos y me inspire su santidad, estoy jodido, por no decir otra palabra. No puedo ser San Francisco de Asís. Y ahí empecé a cachar, y un camino que me tomó toda la formación y que me va a tomar toda la vida, en comprender que yo tengo que ser San Rodrigo. Y suena a cliché muy repetido, pero es así de dramático. Es decir, si yo no soy santo, la iglesia se pierde un santo para siempre. Y Dios se pierde un santo para siempre. Porque nadie puede amar como yo amo. Ni ayer, ni hoy día, ni mañana alguien va a poder hacer presente a Dios como yo puedo hacerlo en la vida del mundo. Y es así de dramático, porque San Jorge, si no lo lográis, si no permites que Dios lo logre en ti, no hay más San Jorge como tú, ¿no? Y así, como no hay más San Matías, ¿cachai? Como nadie puede hacer efectiva la elección que Dios ha hecho como invitación a amar. La elección de Dios es una invitación al amor, y nadie puede amar como ustedes lo hacen. Por eso tiene sentido que se la jueguen por ser santos, desde esta perspectiva, de permitir que el don de Dios los vaya santificando. No se cuelguen medallas, porque al final van a empezar a encorvarse y solo van a lograr mirarse el ombligo, ¿no? Lo cuarto, en Ignacio, es que Ignacio permanentemente está evaluando, ¿no? Entonces va confirmando en la oración la decisión tomada. Y ahí es muy bonito que a veces uno se imagina a San Ignacio como un tipo seco, intelectual, duro, pero Ignacio le da muchísimo espacio interior a los sentimientos. Es decir, si yo he decidido algo en virtud de la elección que yo creo que Dios ha hecho conmigo, y eso no me trae paz, entonces cuestiónate el discernimiento. Devuélvete un par de pasos para atrás. Un signo de un discernimiento bien hecho y de acuerdo a lo que Dios quiere es que caminado unos pasos después del discernimiento yo estoy en paz. La paz es signo de un discernimiento hecho acorde a la voluntad de Dios. Les recuerdo una obviedad: Dios nos quiere felices. Si yo voy por la vida tomando decisiones que me hacen infeliz, probablemente no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Probablemente no estoy siguiendo la invitación de Dios. ¿Sí? Y después de la confirmación, San Ignacio vuelve a ejecutar la decisión tomada, ¿no? Y como que fija ese discernimiento hecho. Eso era lo que Dios quería, bien, ¿no? Ahí están los pasos del discernimiento ignaciano. Muy actual también.